¿Qué tal, estimados alumnos, público en general? Deseo que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, según la hora en que estén viendo este material educativo, donde estaremos explicando el tema de algoritmos. Es algo que sin duda alguna es el primer paso de todo programa y es lo que nos va a ayudar a determinar cómo programar y con qué programar. Entonces, en este algoritmo ya estaremos viendo cómo se definen esos pasos que se tienen que seguir y que nos van a llevar, bueno, pues a buen término, que sería el logro del objetivo de la solución de ese problema a través del uso de la herramienta de la computadora, específicamente haciendo un programa, ¿verdad? Que ese programa puede ser cualquier cosa. Para las personas que nunca han programado y que hacen cosas solamente en Excel, bueno, pues ahí en Excel hay un algoritmo. Usted hizo un algoritmo ahí en ese modelo matemático, en ese modelo de control de X cosa, de X proceso. Todo ese flujo de operación es un algoritmo. O la macro que tienen ahí ya programada en Excel, o el software que tienen ahí en su tienda en línea, el software que tienen controlando los inventarios, todo eso está lleno de algoritmos, ¿no? Y esto viene a ser el valor importante porque es el conocimiento que está ahí plasmado tal cual, que representa la forma en que opera mi negocio, la forma en que opera mi empresa, o mi software que resuelve una situación especial, el detectar un obstáculo, si, hablando de un robot, o el poder seguir una línea, o el poder determinar la altura, para evitar que el dron caiga con fuerza y tenga un freno automático. Todo esto son meramente pasos y algoritmos que se deben de cumplir. Bueno, ¿qué les quiero recomendar antes de entrar con esta presentación? Existe un documento en internet. Si ustedes hacen una búsqueda que diga algoritmos, Universidad Autónoma de Aguascalientes, van a obtener este documento. Y este documento nos habla de esos algoritmos y nos da algunos ejemplos ya resueltos con diagramas de flujo y el pseudocódigo. Ustedes van a poder visualizar, obviamente, que es un algoritmo. Es un documento pequeño, 172 páginas, pero que nos deja, bueno, con claridad, nos define con claridad lo que es un algoritmo, ¿no? Y bueno, cómo tenemos que crear el pseudocódigo y los diagramas de flujo. Porque ese pseudocódigo que viene a tener implícito mi algoritmo, es decir, ese pseudocódigo van a ser todos mis pasos, el diagrama de flujo va a ser esos pasos representados de una forma gráfica con símbolos, van a contener ahí los identificadores y muchas cosas más para poder determinar varias cosas, ¿no? En un momento más estaremos explicando esta cuestión con un poquito más de detalle. Bueno, entonces les recomiendo este material, del cual pues yo tomo gran parte de esto que estoy explicando, y bueno, hago mención de la fuente y pues agradezco al autor, que son Francisco Javier Pinales Delgado y César Eduardo Velázquez Amador. Excelente material que trabajaron en la Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, aquí está todo su índice y lo pueden ver aquí. Es Autónoma de Aguascalientes y bueno, aquí están los autores, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Primeramente debemos entender algo, ¿no? Tenemos herramientas, que esas herramientas, bueno, pues debemos entender que para implementar la solución de un problema, ojo, o sea, la vida va a estar llena de situaciones, el trabajo, una investigación, un desarrollo, lo que sea, va a ser un problema en el buen sentido, el cual, pues bueno, mediante el uso de una computadora es necesario establecer una serie de pasos, y aquí doy fuerza a esta parte, son una serie de pasos. Al hablar de una serie de pasos quiere decir que llevan una secuencia, ¿sí? Y esa serie de pasos, pues, que van a permitir resolver el problema. Si no resuelve el problema, pues el algoritmo no está listo, ¿sale? Y bueno, pues este conjunto de pasos se le denomina algoritmo. Ahí lo tenemos ya más claro. Entonces, este algoritmo, es importante entender una cuestión.
Aquí nos deja claro que debe tener como característica final la posibilidad de transcribirlo fácilmente a un lenguaje de programación. Ay, caray. Esto, digamos, es el néctar de un algoritmo. Si mi algoritmo está bien hecho, yo voy a poderlo transformar en un lenguaje de programación. Así sea la macro de Excel, sea mi código de Python, de C Sharp, de Java, de PHP, etcétera. Entonces, pues bueno, ese algoritmo ya no es que se transcribe, pues esto nos dice aquí, bueno, que para eso se utilizan herramientas de programación. Entonces, otra vez aquí estamos hablando de que hay herramientas y las cuales son métodos que permiten la elaboración de algoritmos escritos en un lenguaje entendible, ¿sale? Estamos hablando ahí ya del entorno de programación, del lenguaje de programación. Bien, siguiendo con esto, bueno, acá nos habla que es una serie de pasos que permiten resolver un problema. Eso es un algoritmo, pero ¿qué más es un algoritmo? ¿Qué más podemos encontrar en un algoritmo? Bueno, algo muy importante, esto nunca lo olviden porque, miren, un algoritmo, dice aquí, aparte de tener como característica la facilidad de transcribirlo, o sea, esto es algo que es ya nato con él al momento que lo estamos creando, debemos de poderlo plasmar de una forma que se pueda transcribir, ¿no? Entonces, dentro de eso debemos de contemplar tres cosas: que debe ser preciso, que debe estar definido, o sea, debe ser, decir exactamente qué va a ser, debe de definir de dónde inicia, dónde termina, de a dónde se debe ir en qué momento, qué no debe de hacer, es decir, estar claro lo que debe de hacer y de dónde inicia y dónde termina cada proceso de ese algoritmo. Y lo importante, debe ser finito, ¿vale? Bien, ¿qué más? Bueno, pues por consiguiente el algoritmo es una serie de operaciones detalladas. Entonces no dejamos de hablar de que el algoritmo está lleno de operaciones, de procesos, de pasos y no ambiguas, o sea, debe de estar claro, porque luego lo dejamos muy abierto, ya estaremos trabajando un ejemplo y pues no me queda claro qué es lo que tiene que hacer. Bueno, para ejecutar paso a paso que conducen a la solución de un problema, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, y se representan mediante una herramienta o técnica, ¿sale? O bien es una forma de describir la solución de un problema planteado en forma adecuada y de manera genérica. Bueno, ¿cuáles son las partes de un algoritmo? Debemos de considerar que el algoritmo, que posteriormente se transformará en un programa de computadora, debe considerar las siguientes partes: descripción de los datos que sean manipulados, porque obviamente ese algoritmo procesa información, entonces esa información son datos que son manipulados, son procesados y generan nueva información. Y bueno, una descripción de las acciones, y los resultados que se obtendrán por la manipulación de los datos. Es decir, al resolver el problema tenemos un resultado, algo se obtiene de ejecutar ese algoritmo. Bueno, para ello existen unas herramientas que son utilizadas, y estas herramientas nos dice aquí que pues son las que se emplearán para la representación de algoritmos a lo largo de ese libro que nos mencionaban acá. Se van a usar esas herramientas. ¿Y cuáles son? Pseudocódigo y diagramas de flujo. Para muchos ya puede ser familiar los diagramas de flujo, para otro tanto, poco menor, lo que es un pseudocódigo, y para algunos puede ser totalmente nuevo. Aquí lo importante es si es nuevo para ustedes o no, pues verlo con naturalidad, como si fuera totalmente nuevo, y comenzar a entender y a profundizar un poco más. Y si ya lo vieron, bueno, pues cuestión de recordar. Ok, ¿qué pasa? Bueno, ese algoritmo tiene identificadores, que simplemente son los nombres que se le asignan a los objetos. Habrá algunos objetos que se utilizarán, algunos procesos tendrán claramente que van a trabajar, y bueno, pues se trabajan los identificadores. Y bueno, ¿qué más? Constantes, pues sí, es decir, son
son valores que no van a cambiar, siempre se van a mantener igual. Aquí nos da un ejemplo de pi. Pi siempre vale lo mismo, ¿no? Imagínense el sueldo de un empleado, ¿no? Entonces yo lo puedo guardar en un dato, pero sin embargo ese valor siempre va a ser constante. Ese valor en el proceso de la nómina no cambia, es el mismo valor, ¿sale? Se calcula la nómina de esta semana y en el proceso es un dato que no está cambiando, es constante ahí. Y pues las variables, que esto sí cambia. Podemos tener el valor de largo, el valor de ancho, y podemos tener como variables pues la A para ancho, la L para largo, ¿no? Sería una incoherencia lógica el hablar de que el ancho es con L y el largo es con A. No tendría lógica porque no es, digamos, de forma natural. Yo puedo entender que L es la variable de largo porque es la primera letra, es algo lógico, que tiene secuencia, que tiene sentido, y no tendría sentido, no tendría lógica decir, bueno, pues como que largo es la A y ancho la L. Digo, en ancho no está la L para nada. Entonces aquí es importante dejar en claro que las variables se utilizan nombres que tengan relación con lo que van a guardar de datos esas variables. Si quiero guardar el sueldo, pues la variable puede ser sueldo semanal o no sé, pero sí que sea algo relativo, ¿no? SDO pudiera ser también para sueldo, no sé, ya es cuestión de creatividad de cada persona, pero sí que tenga relación, porque luego es complicado en un algoritmo, o sea, un software son millones de algoritmos ahí de manera interna, y estar adivinando qué es cada variable pues es complicado. Bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos tipos de variables, ¿no? Hay variables enteras, hay variables reales. Las enteras pues obviamente son números enteros, los reales aceptan números con decimales, strings son cadenas, y bueno, existen muchos más tipos de datos, ¿no? Que eso ya los podrán ir viendo con calma al momento de aprender a programar, que es el siguiente nivel después de aprender a hacer bien un algoritmo. En ocasiones, voy a hacer un poquito un paréntesis, en ocasiones, que tiene mucho que ver con el pseudocódigo, les comentaba que en ocasiones el alumno dice, no, es que ya tengo el algoritmo aquí en la cabeza, yo lo quiero programar inmediatamente. Digo, bueno, si es algo sencillo, ya tienes experiencia, no se vale. Pero cuando es algo nuevo y que no tienes claramente o no ves claramente qué vas a hacer, sin lugar a duda tienes que hacer un algoritmo. Escribe los pasos que tienes que hacer. Porque luego, en el afán de hacerlo, en el afán de terminar, en el deseo de superación, en el deseo de la mejora continua, de que eso esté perfecto, omites un paso. Y ya no te salió y ya perdiste tiempo porque, híjole, pero si yo tenía todo bien y yo tenía bien clara mi idea, qué será, dónde estará. Y bueno, para eso también existen las pruebas de escritorio, que quien ha tomado clases conmigo, bueno, pues ya sabe cómo hacerla. Y que no es tema de este video, eso lo van a poder visualizar en otro que realizaremos después. Entonces, este pseudocódigo nunca lo vean como un estorbo, veanlo como la llave que les va a abrir la posibilidad, la probabilidad de que ese código funcione al terminarlo en un 90%. Porque este pseudocódigo es ya el programa, pero realizado en un lenguaje más humano. ¿Por qué? Porque bueno, aquí nos dice que sin duda, esos autores nos dicen que sin duda, pues en el mundo de la programación, el pseudocódigo es una de las herramientas más conocidas para el diseño de solución de problemas por computadora. Esta herramienta permite pasar casi de manera directa, ojo, casi de manera directa, por eso me atrevo a hablar de un 90% de probabilidad de que su código va a funcionar. La solución de ese problema a un lenguaje de programación específico, o sea el lenguaje que ustedes quieran. Y ese código es una serie de pasos bien detallados, ojo, bien detallados y claros, no son ambiguos, son muy claros, que conducen a la solución del problema. Bien, tenemos aquí un ejemplo muy sencillo y muy vasto para dejar claro esta parte
Podemos ver aquí que el pseudocódigo para determinar el volumen de una caja de las dimensiones A, B y C, esto lo recuerdo, lo pueden ver con los autores Francisco Javier Pinales Delgado y César Eduardo Velázquez Amador en su libro pequeño y muy bueno, muy sustancioso. Aquí lo podrán ver, ¿vale? Yo estoy haciendo un abstracto y claro que les facilitaré una liga donde lo puedan descargar para dar mayor difusión al trabajo de estas personas. Bueno, se trata de determinar el volumen de una caja de dimensiones A, B y C. Estas son sus dimensiones. Estas vienen a ser sus variables, porque no son valores fijos. Hoy puedo tener una caja de un tipo, mañana puedo tener otra caja de otro tipo. Sin embargo, sus valores siempre van a ser A, B y C. Y se puede establecer de la siguiente forma. 1, bueno, pues inicio el proceso. 2, leo las medidas A, B y C. 3, realizar el producto, o sea, la multiplicación de mis variables A por B y lo que me dé por C, y lo voy a guardar en V. Quiere decir que aquí hay un proceso que dice V va a ser igual a la multiplicación o al producto de las tres variables, y entonces escribo el resultado que está guardado en la variable V y finaliza mi algoritmo. Tengo aquí variables, tengo un proceso, es una serie de pasos, tengo inicio, tengo fin, tengo un resultado, ¿verdad? Tengo un resultado. Entonces es algo muy interesante que debemos de observar. ¿Qué pasa con el diagrama de flujo? Bueno, el diagrama de flujo nos dice que primeramente, bueno, quiero haberme dado a entender en esta cuestión, si no, con todo gusto a través de redes sociales les puedo apoyar un poquito más. ¿Qué pasa con el diagrama de flujo? Bueno, pues nos dice aquí, pues es una herramienta, nuevamente lo dejamos claro, es una herramienta que va a permitir representar visualmente qué operaciones se requieren y en qué secuencia, ¿sale? Eso es importante, la secuencia. No podemos pedir la contraseña después de que ya ingresó al sistema, digo, ya para qué la pido si ya entró, ¿verdad? Entonces, bueno, por consiguiente el diagrama de flujo es la representación gráfica mediante símbolos especiales de los pasos o procedimientos de manera secuencial y lógica que se deben realizar para solucionar un problema dado. ¿De dónde nace? Nace del pseudocódigo. Después del pseudocódigo hacen el diagrama de flujo. Aquí van a poder ver pues los símbolos más utilizados. Algunos autores cambian algunos. Por ejemplo, este de decisión lo pueden ver así. Y cuando hay una decisión múltiple, algunos autores pues ni siquiera hablan de una decisión múltiple, simplemente toman este como decisión y saben de manera intrínseca que pues si es una decisión múltiple con varias opciones. Un ejemplo, un cajero ofrece como 9 opciones, 8 opciones a trabajar tras cada pantalla y sería una decisión múltiple, ¿no? Pero bueno, aquí ellos deciden darnos una explicación para cada uno. Y aquí están. Vean cómo cuando yo quiero imprimir un resultado, ahí está. Y bueno, las flechas, importante. En ocasiones me dicen en los exámenes, ¿pero por qué tengo el 0? Bueno, porque usted nunca especificó una flecha. Pero fue solo una. Sí, pero con eso su sistema no funciona. Y en el mundo real, pues, el sistema funciona o simplemente pues, se para el proceso. Entonces es una parte formativa, nunca olvidar siempre las flechas, ¿sale? Y bueno, conectores para dentro de la página o de una página a otra. Es decir, cuando el diagrama ya no cabe en la página, coloco este conector y le digo aquí a qué página se va a conectar. Y bueno, pues símbolos de operación que estuvimos aquí para sumar, restar, multiplicar, potencia o exponenciación. Símbolos lógicos que son mayor, menor, mayor igual, menor igual, diferente que, igual que. Bueno, con esto, ¿qué sucede? Yo tengo mi pseudocódigo aquí, ¿no? Leo los datos, realizo el proceso del producto, la multiplicación y escribo el resultado. ¿Qué pasa? Bueno, pues entonces ya inicia mi proceso. Vean, aquí tengo un ladito
tengo mi pseudocódigo para que quede más claro. Por eso les digo, el trabajo de estas personas es muy bueno. Y bueno, aquí nos dice, ¿sabes qué? Leo las medidas A, B y C. Vean, estoy utilizando el símbolo de entrada de datos, lo estoy utilizando. Tengo mi volumen igual a la multiplicación de las tres variables, que quiere decir esto es un proceso, como pueden ver. Y ya después del proceso, pues imprimo el valor. Aquí dice imprimir resultados, el valor del volumen, ¿no? Que en este caso, bueno, ahí está volumen. Aquí, si ustedes observan, acá estamos hablando de la variable V. Ojo, muy importante. Aquí es algo que desde mi punto de vista, bueno, ellos se les fue un poquito. Aquí debería de ser calcular el volumen y guardarlo en V. Aquí en esta parte debe decir y guardarlo en V, en variable V o algo así. Y aquí debería decir V igual A por B por C. Dice volumen. Ustedes no lo pierdan de vista. Tomen en cuenta que estamos viendo aquí una V, ¿no? Y aquí sería imprimir la V, porque sería escribir el volumen obtenido guardado en la variable V. Y acá V, nada más, para que imprima la variable V. Y pues fin del proceso. Ese sería en sí el diagrama, ¿verdad? Y en este video, bueno, no voy a explicar cómo hacer un diagrama. PowerPoint puede ayudar, tiene todos los símbolos para realizarlo. El realizar un diagrama lo veremos ya en otro video. Hoy trabajaremos solamente con el algoritmo. Y bueno, aquí termina esta pequeña presentación que también les facilitaré, al igual que el material donde se profundiza un poco más sobre esto. ¿Qué sucede? Bueno, hice un pequeño algoritmo. Este algoritmo es para acceso al sistema. Como ustedes pueden ver, nos dice aquí, bueno, primer paso, pues iniciar. Segundo, escribo mi usuario. Tercero, escribo mi contraseña, porque yo quiero acceder al sistema. Y verifico los datos de acceso. Ya que los verifiqué, bueno, pues imprimo un mensaje de bienvenida y finalizo. A simple vista podemos decir, bueno, que está correcto, ¿no? Y que merezco un poco de café. Qué rico es el café. Y más para esas noches largas, ¿no? Bueno, sucede que a simple vista, pues sí, está bien. Sin embargo, no está completo porque está muy ambiguo. No está claro lo que tiene que hacer. No vemos ninguna variable, ninguna constante. Tal vez no ocupo constantes, bueno, pues que no se pongan. Pero siempre un algoritmo, la mayoría de las veces, procesa variables. Entonces quiero mostrarles otra forma en que pudo haber sido resuelto. Aquí lo vemos un poquito más detallado. Nos dice, mira, está el inicio. Cargamos la página de login, o sea, a ver que se cargue, porque si no se carga no va a poder trabajar. Escribo mi usuario, escribo mi contraseña. Aquí ya está más específico, está definido qué va a hacer. Y ahora verifico datos de acceso. Como cada paso lleva un número, yo comienzo a generar mis subprocesos y basta que yo simplemente presione aquí Enter y después tabulación y se recorre, ¿no? Si de repente me hiciera la mala jugada de darme letras, ustedes se van aquí a inicio, presionan aquí en el botón de la sección párrafo, de la cinta inicio, sección párrafo, presionan en el tercer botón y puede ser que esté así. Ustedes lo cambian de esta forma, ¿verdad? Y ya quedaría bien. Yo voy a presionar Control Z para deshacer eso, porque yo tengo un subproceso que se llama, dentro de la verificación de datos, mi primer subproceso dice si son correctos, o sea, está verificando si son correctos. Si son correctos, ¿qué va a hacer? Bueno, hay otro subproceso que dice mandar, acá lo recorrí, perdón. Dice mandar mensaje de datos correctos. Y luego ir al paso 6. Y luego 5.2 si no son correctos. Mandar mensaje de datos incorrectos.
e ir al paso 3. Bueno, los leí, ahora los explico un poco. ¿Qué sucede? Bueno, pues cuando yo hago la verificación, si son correctos, pues yo simplemente ya no voy a ejecutar esto. Simplemente se va a salir de aquí y se va a ir a ejecutar este paso, que es imprimir el mensaje de bienvenida. Pero si no son correctos, obviamente me va a decir, ¿sabes qué? Mi amigo, tranquilo, tus datos son incorrectos, y te vas a regresar al paso 3, que es escribir el usuario. ¿Sale? Y bueno, sería el fin del proceso, ¿no? Obviamente si lo sigue poniendo incorrectos, aquí estaría intentando entrar. Y ya cuando lo escriba correcto, bueno, finaliza este algoritmo. Obviamente ustedes ya pueden imaginarse, oye, pero si está 100 veces intentando las 100 veces, lo va a hacer en este algoritmo, ¿sí? Por eso hicimos un tercero. Que este tercer algoritmo, ¿a qué nos invita? Bueno, a entender que yo voy a realizar, obviamente, bueno, mi primer paso, que es el inicio, y luego ya defino variables. Ya comienzo a decir, ¿sabes qué? Voy a tener una variable que se llama intento verificación. Como son dos palabras, la segunda yo la pongo mayúscula. Esto es una buena práctica y es una ayuda visual. Hay quien lo puede hacer de otra manera. Esto es lo que yo recomiendo, es lo que a mí me funciona dentro de las buenas prácticas, lo que a mí me es muy funcional y me ayuda muchísimo en la parte visual, sobre todo cuando ya tenemos tiempo o un poco de horas trabajando, y por la vista se cansa y se ciega. Por eso es bueno despejarse unos 5 o 10 minutos, ver un chiste, jugar algo sencillo, o ir a hacer unos tiros de básquet, dominar un balón, o sea, hacer algo totalmente diferente para que la mente rompa el ciclo y la lógica que tiene del código que está visualizando. En otra lo rompe haciendo otra actividad y luego regresa totalmente fresco y liberado, ¿no? Entonces, bueno, después de que defino estas variables y les asigno un valor, vean, le estoy diciendo igual a 0. Estoy utilizando mis valores, perdón, mis símbolos. Estoy utilizando mis símbolos. Aquí ya salió un mensaje, otro mensaje. Ustedes ignoran esos correos. Bueno, estoy utilizando los símbolos, ¿no? Aquí está, igual que. Entonces, yo digo, a ver, después de definir las variables, vas a cargar la página de login. Ya una vez cargada la página de login, escribo el usuario y la contraseña. Hasta aquí todo va bien, ya lo habíamos trabajado. Y entro al proceso de verificar datos de acceso, ¿sí? ¿Por qué tengo una variable de intento de verificación? Para contar el número de veces que mi usuario ha intentado entrar. ¿Por qué? Porque en el proceso de verificación de datos de acceso, lo primero que hace es verificar el intento, la variable de intento de verificación. Es decir, dice, si la variable intento de verificación es igual a 3, ¿qué quiere decir esto? Que si mi usuario ya intentó una vez, intento de verificación, ¿cuánto valía? 0. Pero cuando yo intenté una vez, intento de verificación se va a incrementar. Intento de verificación se va a incrementar en un valor, ¿sí? Cada vez que lo intente. Lo intento una vez, se incrementa 1. Lo intento 2, 2. Lo intento una tercera, 3. Y cuando ya lo haya intentado 3 veces, pues la variable intento verificación va a ser 3. Quiere decir que en el cuarto intento, aquí va a decir, a ver, intento verificación igual a 3. Ya lo intentó 3 veces, ¿qué le va a decir? ¿Sabes qué? Ha intentado acceder a su cuenta 3 veces sin tener éxito, por lo cual ha sido bloqueada. Contacta el soporte del cliente una vez que lo haya intentado 3 veces. ¿Y qué pasa si esta variable, que inicialmente valía 0, no ha llegado a valer 3? Es decir, va en el intento 2. Bueno, si es el primero, pues vale 0. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues esta variable es diferente, ¿verdad? Es otra forma de poner diferente. También diferente lo vimos que era así, ¿verdad? Aquí lo veían, diferente que. Entonces lo pueden trabajar así o lo pueden trabajar de esta manera, ¿vale? Para respetar la bibliografía que estamos trabajando, yo voy a ponerlo como nos lo mostraron. Entonces es la primera vez, si es diferente de 3, y
se incrementa en 1 y ya vale 1 y se va al paso 6.2. Como ya está en el paso 6.2, bueno, acá nos dice que se va al paso 8. ¿Cuál es el paso 8? El paso 8 es fin, se acabó el proceso, ¿sale? Con ese mensaje de contacte al soporte. Cuando ya estamos en el paso 6.2 vamos a verificar el usuario. Ya una vez que vi que no lo he intentado 3 veces el acceso, puede seguirlo intentando. Entonces verifico el usuario y digo, bueno, si el usuario es correcto, muestro un mensaje de usuario correcto y la variable de usuario ok es igual a 1. Inicialmente era 0. Con esto yo sé que mi usuario, al valer 1, yo en mi lógica estoy determinando, yo decidí que cuando valga 1 es porque mi usuario que escribió es correcto, ¿no? Siempre es importante decirle al usuario si está correcto, o a la persona que se va a loguear, es importante decirle cuando el usuario es correcto y cuando no es correcto, ¿no? Es decir, si puso usuario y contraseña y los dos están mal, hay que decirle que los dos. O si nada más la contraseña, bueno, pues la contraseña. Bien, pues entonces, si es correcto, el usuario está ok, es un 1. Acuérdense de la lógica binaria, 0 o 1. 0 es nada, 1 está bien. 1 es encendido, 0 es apagado, ¿no? Bueno, 1 es verdad, 0 es falso. Como ya es correcto, me voy al paso 6.3, o sea, a verificar la contraseña. Pero supongamos que no fue correcto, entonces me dice, si no es correcto, imprimo el mensaje de usuario incorrecto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, puede ser que tengan este problema, que digan, le doy posición aquí al final, le doy enter para escribirle 6.2.2, pero híjole, pues me aparece así, ¿qué hago? Si yo presiono flecha borrada hacia atrás, se borra. Presiono control Z para que me quede ese dato. Bueno, ¿qué voy a hacer? Presiono clic en recorrer sangría a la izquierda y entonces se alinea, ¿sale? Entonces para cuando les suceda ya saben cómo solucionarlo. Bueno, si el usuario no es correcto, imprime el mensaje de usuario incorrecto y nos dice variable usuario ok 0, falso, o sea, no es correcto el usuario. Y nos vamos al paso 6.3, que era lo que nos decía acá. Bueno, en el paso 6.3 verifico la contraseña y digo, si contraseña es correcta, mostrar un mensaje de contraseña correcta. Y después de que ya fue correcta, hago lo siguiente. Verifico qué pasa con el usuario. Hasta aquí ya sé que la contraseña está bien. Y verifico cómo viene el usuario. Si el usuario viene correcto, pues quiere decir que contraseña y usuario son correctos. Entonces, si es igual a 1, mandar mensaje de datos correctos e ir al paso 7. ¿Qué es el paso 7? Bien sencillo. Imprimir un mensaje de bienvenida. Decirle, bienvenido mi amigo, pásale. Y se acabó el algoritmo, ¿verdad? Bueno, esto es cuando son correctos, contraseña y usuario. Si no es igual a 1, o sea, si la contraseña es correcta, pero el usuario no, si el usuario no es 1, no es verdadero, me va a decir, ¿sabes qué? Mandar mensaje de corregir los datos indicados, usuario, e ir al paso 4. ¿Qué es el paso 4? Escribir el usuario. ¿Por qué? Porque es lo que viene incorrecto, ¿sale? Pero, bueno, eso es cuando la contraseña es correcta, ¿vale? Cuando, y ya después, bueno, nos vamos al paso 6, después de hacer la verificación, ¿no? Después de que, perdón, bueno, aquí se verificó la contraseña, fue correcta, el usuario estaba verificando si era correcto se iba al paso 7, y si el usuario no era correcto, bueno, sigo al paso 4. Este paso que ven aquí se los voy a dejar de tarea para que ustedes analicen si es parte de este algoritmo o no. Pudiera ser que para nada me sirva y yo simplemente, bueno, pues lo borro, ¿no? Lo borro porque no me sirve, no me lleva a ningún lado, ¿sale? Entonces yo les puedo decir que se debe de eliminar, no sé ustedes qué piensen. Hay que hacerlos parte del juego y entonces ustedes tienen que decidir. Bien, siguiendo con esto,
Ya vimos cuando el usuario cuando la contraseña es correcta y cuando el usuario es correcto. Pero ¿qué pasa cuando la contraseña no es correcta? Entonces dice, ¿sabes qué? Mostrar mensaje de contraseña incorrecta y aparte verificar cómo viene el usuario. Si el usuario viene correcto, decir, bueno, que si es igual a 1, pues mandar el mensaje corregir los datos indicados. Le digo que es la contraseña porque el usuario está bien. E ir al paso 5, que es escribir la contraseña. ¿Y qué pasa si no es igual a 1? Bueno, si el usuario no es igual a 1, quiere decir que es 0, quiere decir que el usuario fue mal escrito. Entonces, tengo contraseña incorrecta y usuario incorrecto. Por eso le digo, mando un mensaje de usuario y contraseña son incorrectos. Por favor, vuelve a capturar los datos indicados. Y si fuera la primera vez, pues bueno, recuerden que ya se incrementó en 1 y ya llevamos un intento. Lo vuelvo a intentar, ya hace el segundo intento, lo vuelvo a intentar, se hace el tercer intento y ya al final de acá del proceso va a valer 3, la variable de intento de verificación y ya no va a dejar entrar. Aquí ya está más específico, está más claro qué tiene que hacer, está definido el proceso y así es como debe de venir un algoritmo definiendo cada proceso. Si se fijan aquí, usuario y contraseña son incorrectos y le digo vete al paso 4 y el paso 4 es pues escribir al usuario, ¿no? O sea, vuélvelos a escribir y así. Y ya vimos que si son correctos usuario y contraseña, pues me dice que imprime un mensaje de bienvenida y finaliza. Pero exactamente así es como debe de venir un algoritmo. Este archivo también se los voy a facilitar para que puedan pues analizarlo y comprenderlo. De igual forma, cualquier duda sigo aquí a la orden a través de redes sociales o a quien conozca mi número pues con gusto le puedo atender. Y pues ojalá esta explicación de algoritmos haya sido lo bastante clara, creo que sí. Y si no les digo, pues cualquier duda estoy aquí a la orden. Recordarles la fuente donde se tomó información creada por Francisco Javier Pinales Delgado y César Eduardo Velázquez Amador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Un libro pequeño y muy bueno que pueden descargar de forma gratuita, ¿vale? Y junto con esta presentación. Pues sin más, no me despido, seguramente nos seguiremos escuchando o viendo de manera virtual. Sigo sus órdenes, que tengan excelente día. Muchas gracias.